Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, madrugadas, no sé qué hora verán este video. Les saluda Live Empire. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, señores, hoy simplemente quiero hacer un reporte del tipo tiradera, ¿no? Claro, pues, vamos a hacer esto, pues, gente. La jerarquía, señores, la autoridad está aquí. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, te cuento, pues, mira, yo estaba acá tranquilito, viendo, ¿no? Como siempre, mis cofrecitos, arreglando, ¿no? Viendo lo bonito que son, ¿no? Ahí está, pero no. Tengo por lo menos, yo recuerdo, mira, te cuento algo, mira, si tú eres nuevo jugando Albion Online, ah, consejo número uno, vamos, te voy a dar un montón de consejos, ya que este video no sea solamente tiradera, sino varios consejos, ¿no? Mira, yo llevo en esta mierda jugando 6 años, ya, esta es zona Royal, con facciones, así todo normal, sin nada, ¿no? Tú apareces en alguna ciudad de estas, ¿no? Todo bonito, todo chévere, ya. Luego acá hay diferentes vistas de mapa, ¿no? Vienes acá, por ejemplo, lo que es guerra de facciones y puedes jugar facciones, ¿no? Te tienes que faccionar en el faccionador que queda en cada ciudad. Cada ciudad tiene su facción, su faccionador, ¿no? Pero antes tienes que farmear y toda la huevada, aumentar un poquito tu armadura, toda tu huevada. Ya, muy bien. Hasta ahí creo que es simple. O si no tienes otra opción de venirte acá a zona negra y también pasarla bien o pasarla mal, perderlo todo también acá de frente a zona negra, ¿no? Cosa que yo recuerdo que hice cuando las facciones, bueno, en esa, hace 6 años, mira, acá hay 6 años, lo que era facciones, por ejemplo, zona amarilla era zona letal. Ya. Zona amarilla era zona letal. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo faccionado me iba a zona amarilla, venía alguien de otra facción, me mataba. O venía algún PK, me podía matar en zona amarilla, ¿no? Pero ahora ya no, ya. Ahora solamente te matan en zona roja. Ya, así que todo tranqui. ¿Qué más? Algo que tienes que saber. Ya, estaba revisando. Mira, estaba revisando esto de acá. Bueno, acá yo tengo un mamut, tengo toda esta huevada, ¿no? Tengo un cofre acá con 2 billones de silver, acá tengo 1.2 billones, acá, bueno. Montón, ¿cuánto tendré, mano? 10 billones tendré, pues, ¿no? Ya, 10 billones ahí por todos lados. Ya, vamos a poner 8 ya, 8 billones por ahí. Ya, yo nunca la verdad creí tener tanto, pero bueno, ¿eso por qué? Porque tengo specs, así se le conoce, specs. Ya. Specs, especialidades, como rayos quieras llamarle, ¿no? Desbloqueado prácticamente todo está desbloqueado, amiguito, mira. Prácticamente todo, casi todo, mano, ¿ya? Por lo menos al 100, ¿ya? Otro de mis consejos es que cuando tú estés empezando a jugar, juega y desbloquea todo esto al 100, por lo menos, ¿ya? O por lo menos juega con todas las armas. Fue lo que yo hice, gente. Mucho volumen, creo, ¿no? Ya. Fue lo que yo hice. Jugar con todas las armas, o sea, de alguna forma llevarlas todo esto al nivel uno, ¿ya? Nivel uno. Todas estas huevaditas, todo, absolutamente todo, como sea nivel uno. ¿Para qué? Para explorar, para ver de qué se trata, qué arma me gusta, ¿sí? Yo recuerdo que le decía a la gente hace mucho tiempo, el arma que te guste al final, hazlo de esa forma. Dije, no, algunos me decían, no, muchas armas, ya, pero entonces no juegues algo, empecé simple, huevo. No te gusta hacer esa agua, entonces no juegues, no lo hagas, pero huevón. Ya, la cosa es que yo me organicé de esa forma. Y al día de hoy tengo, por ejemplo, este cofre donde están todas las armas del herrero. Ya, herrero, aquí están todas las del herrero. Acá están todas las del flechero. Acá está del herrero mágico, ¿no? De la misma forma acá también, ¿no? Excepto las capas acá, ¿no? Y la bolsita que está acá. También herrero, flechero. Este es herrero mágico. Ya está, listo así. Todo bien organizado. O sea, si tú, amiguito, amiguita, tú nunca te organizas esto de acá, por la wea, tienes que organizarte. También acá mira todos los cascos. Cascos. Armadura, placas, ¿no? Placas, cueros, telas, ¿no? También ahí está. Mira, tienes que organizarte. ¿No te gusta organizarte? Olvídate. Este juego no es para ti. ¿Ya? Si eres desorganizado, no lo juegues. No lo juegues, tienes que tener acá ahora como tienes esta isla, ¿no? Esta es una isla de apenas de muchas, es una isla gremial, ¿no? Es una isla gremial con una casa gremial, ¿no? Todo bien bonito, tus cofrecitos y todo simple, nada más. Ahora, si quiero ponerle un poco más, mejorar el nivel de esto, de acá, ¿no? Podría tener también acá esta isla de aquí, vengo para acá, vengo a esta isla de acá, aquí está, ¿no? Esta es una isla gremial un poco mejor, ¿no? Un poco más bonita, ahí está. Que también sirve como una casa gremial tier 8, ¿no? Que aproximadamente te cuesta 45 millones, creo 50 millones. 45 debe estar esa weá. ¿No? También organizado acá con sus cofrecitos bien bonitos, ¿no? Mira acá los cofrecitos bonitos.
¿no? Ya dentro de cada una de estas casas gremiales también, ¿no? Los trabajadores, ¿no? 5 4 la tú ya ves cómo lo haces, ¿no? Con sus trofeos y todo bonito, ¿sí o no? Mira, todo bonito, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces yo llevo jugando esta huevada durante un buen tiempo. Un buen tiempo. También te enseño aquí otra isla, voy a enseñarte otra. Y lo que me gusta criticar, sinceramente, me encanta criticar a mí, es la forma en que esta gente a veces, no sé cómo rayos, bueno, tiene tiempo para estar jugando todo el día, pues, mano. Yo no, mano, yo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Aparte de algo en online, obviamente trabajando, ¿no? Estoy trabajando en las mañanas, estoy en la universidad también en las noches, y a veces durante todo el día, no, todo el día no, solamente en las noches nada más. Y trabajando también en la mañana, ¿no? Entonces, Albion Online, hasta que entro para, no sé, actualizar los mercados, nada más, ¿no? Las órdenes que son caras, o sea, si ahorita se vendiese todo lo que tengo, acá llego a sería unos 120 millones más, sería 1.3 billones, sería algo así, ¿no? 1.3 billones, y acá también, otra casa de gremial. Y así, entonces, no tengo tanto tiempo como para poder acá yo me estoy dando cuenta de que a cierto sujeto llamado Kuro, ¿no? Hay un Kuro y otro se llama Kurubo, ¿no? O sea, lo peor de todo, ¿sabes qué, gente? Es que esta plaga que ha venido acá, ya, plaga de Kurus, huevón, han venido acá y están aquí, ¿no? Asesinato, PvP, facción, vengo para acá. Linhurs, ¿no? Absoluto, ¿no? Acá estoy yo, Live Empire, top 2, ¿ya? Absoluto, asesinato, PvP, server Norteamérica, ¿ya? Entonces acá Bonogna está top 1, ¿no? Este huevón ya para alcanzarlo. Este también creo que. Yo recuerdo que tenía menos fama de artesanía que yo. Mira, ahora tiene 2.8 billones, huevón. Yo recuerdo que tenía menos. Ahora yo tengo 1.27. Porque alguna vez yo enseñé y. Yo le hago un montón de videos, gente. He enseñado cómo hacer silver a través del crafteo, ¿no? Este loco seguro se habrá desbloqueado todo, absolutamente todo. No, esta hueá es tiempo, güey. Si no, imagínense, yo estaría todo el puto día transportando evento de bandido. Claro, tendría que ser evento de bandido si es que tú vas con Osito, ¿no? Osito, bueno, ¿no? Tier 7, Tier 8, ¿no? Pero no tengo tiempo, hermanos. Yo ya estoy quemado de esta huevada. Yo hasta he sacado mi top 1 de gremio acá. Este de acá, ¿no? Este marco de aquí. Entonces, pero mi gremio personal no, sino otro gremio, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque tampoco me aburre, señores, sinceramente, a señores, señoras, ser caler, huevón. O sea, me cansa, huevón. Cuando la gente no hace lo que uno pide, cuando la gente no está alineada, cuando la gente no juega en PC, cuando la gente juega en celular, me caga, me malogran, huevón. ¿Ya? Y yo, paciencia, sabe la gente que ha estado en mi gremio, porque he tenido dos gremios. Uno, creo que se llama el Last Stand on Link, creo que se llamaba, y el otro se llamaba, bueno, Live Empire Games, ¿no? Entonces, bueno, no tengo tanto tiempo para la gente estar así, ¿no? Pero acá está Cool ID, saqué con Cool ID, este de acá, el top 1 en la Season 27. La Season 18 creo que fue con Blacklist, ¿no? Por acá debe estar Blacklist, ¿dónde estará? Ahí está, top 11 sacamos ya. El cristal, ¿no? El primer cristal, ¿no? Con Blacklist, creo que fue 18 17, 18 fue, claro, 18, ¿no? Cuando en ese momento incluso estaba Escalation, pues imagínate, estaba Escalation, huevón. Ya, estaba Escalation. A ver, ¿en qué season se fue Blue Army? O sea, habrá ido en la 10, huevón, en la 10. A ver, Blue Army hay acá. Jaendel, mira, Jaendel, huevón. Black Order, huevón. O sea, yo entré a este juego cuando creo que fue la season 8, creo que entré, ¿ah? Déjame ver. Claro, la season 8 creo que entré. Sí, sí, sí. Aquí está Blue Army, pe mano. Ya, aquí está Blue Army. ¿Ves? Ese es otro nivel de gremio, pe mano. Blue Army, ¿no? ¿Por qué? Porque antes o sea, los tres servidores era uno solo. Y la competitividad dentro del juego en PvP masivo era genial, era chévere. Ahora que se fueron puta, al Asia y Europa se jodió todo, mi mano, es la realidad. Ya, el nivel bajó y imagínate que haya gente, mano. Amiguito, amiguita, gente, imagínate los furros, huevón. Si son 32, mira. Ahora Rocknate está acá, huevón. Bueno, está ya pibas acá, ¿no? Mucha gente portuguesa se puso a meter a jugar Albion Online porque vieron que también es una oportunidad de negocio porque algunos hacen RMT. Algo hacen RMT. Imagínate estar sorteando un mamut. Imagínate sortear un mamut, mano. Ah.
Ah, ese está armado, mano. O sea, es increíble, la recontra armado esa hueva de sorteo de bambú. Por eso la gente dice, no, incluso un idiota vino hace como un rato diciéndome en los comentarios, o sea, soy billonario, toda la hueva, y sorteo 2.8 millones. O sea, yo le dije, ahí en el Discord está incluso, ¿tú qué chucha has hecho reconcha de tu madre para que te lleves tú esos 2.8 millones? Imbécil de mierda, así creo que le dije algo así. ¿Qué chucha hiciste tú? Me hizo ni mierda, veo. O sea, imagínate gente random de mierda. Luego le investigué un poquito más y más información en el Discord, ¿no? Para que pase vergüenza, el huevón idiota este, ¿no? Ah, no ha hecho nada y quiere ganarse así 2 puntos. ¿Quién eres tú, huevón? Le dije, creo. ¿Qué haces tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué mierda eres tú, concha de tu madre? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Un random de mierda que se atrevió aquí a comentar algo, ¿no? Muy bien, entonces creo que te da un poco en contexto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es esto de acá. A su madre, esto me va a generar cringe, mano, creo. Mira, mira, cómo hago esta huevada. ¿Cómo hago esto, mano? Captura de Chrome. Oye, ¿está bien este Chrome? Oye, ¿qué pasó, mano? ¿Por qué está así? ¿Qué pasó con el Chrome, mano? ¿Así porque está? Oh. A ver, acá creo que es. A ver, a ver. Ay, ay, mira, mira. Cringe, mano. A su madre, mira. Entonces, mira, tanto este Kuru. Este es un Kuru GG, creador de código y creador todavía. Imagínate, creador de contenido, ¿no? Este es el otro huevón. Este es el Kuro. Ya, este es el Kuro de Indecopy. Mira, Indecopy todavía le pone su gremio, huevo. Para que vea, para que veas la realidad, gente, ya. Como estos huevones, no sé, intentan alcanzarme, intentan no sé qué cosa, pero ahora vamos a desenmascararlos, pe, vamos a poner acá. Aquí para que veas, ya. Acá, ahí está listo, pe, mano. Ahí vamos a ponerlo, creo, ¿no? Ahí. Y se ve bien, ¿sí o no? Ya, listo. Vamos a desenmascarar, hablar un poquito de estos huevones. Señores, Callers de facciones, los de mi época. No sé quiénes son estos huevones, la verdad. Sinceramente, random, huevón. Para mí son un par de randoms que están intentando, no sé, puta. Estos huevones trabajan, quieren trabajar así con Twitch, huevón, imagínate. Quieren vivir de Twitch, huevón, ¿no? O sea, no tienen trabajo, habrán, no sé, gente frustrada, huevón, sin universidad, sin estudios, no sé, puta. Se dedicarán solamente a esto, pe, nada más, ¿no? Están todo el puto día ahí, huevón. Están como 8 horas. ¿Ah? Están como, a ver, vamos a ver su directo cuánto dura, mano. A ver, primero vamos a ver cuánto dura su hueva directo, vamos a ver. A ver, esta huevada. A ver, 0 0 a ver, entra acá, estamos viendo acá, 6 horas, huevón. Ah, mierda, 6 horas. 6 horas, huevón. Pero no, no ves, ¿no? Esa huevada, ¿no? Ahí te, creo que, no sé si se ve. Aquí está, mira, 6 horas. Ah, y el otro idiota, ¿cuánto, mano? 5 horas, casi 6 horas también, huevón. Imagínate 6 horas estar acá todo el puto día, huevón. Ah, mierda, no, man. Yo con una hora ya estoy cansado. 2 horas puedo aguantar. 3, 4, 5, 6 horas. Tú estás loco, huevón. Yo no, esa huevón. Debes estar desesperado, ¿no? Ahora mira, 137 millones nomás tiene acá, por así decirlo, su caja chica, ¿no? Su caja chica, 137 millones, ¿no? Y está sorteando un mamut todavía, mira. Ahí está la hueva, mira. Ahí está. Ahí está su hueva de ronda. Huevada, mano. Es una estupidez, mano. Yo veo esto, me genera cringe, ¿no? Ahora, entre los dos, ¿quién es el más fuerte? Entre los dos, ¿quién es el más fuerte? Pues el que está mejor jugando, obviamente estoy acá, ¿no? Indecopy, ¿no? Que parece, creo que es peruano. Tiene una voz así de peruano, creo que sí, huevón. Ahí vamos a escuchar qué dice. A ver, habla. ¿Qué dice este huevón? Espera, va a subir volumen, ¿no? Espera. Ahí, ya. Está bien. Ya. ¿Y dónde salgo yo? Retrocedo. Sí, es killer, es killer, es killer, es killer, es killer, es killer. Coche también lo he visto, creo. Más adelante. Sí, mira, todo mi padre está acá, mano. Sí, por está acá. Ah, están viendo las kills que hacen. Mira, ahora mira. Respeto a las kills que hacen. Mira. Se ponen felices y toda la huevada. Pero mira, escucha. Mira. Hoy voy que no viene ese video. Está Paul Jerez. Mira. Creo que me mencionan, ¿no? A ver, vamos a ver. Mano, y absoluto está Live Empire segundo, mano. Ahí está, Live Empire. Esa ni siquiera sabe pronunciar Live Empire, huevón. Puta, qué idiota, huevón. Ni siquiera saben pronunciar mi nombre, huevón. Estos idiotas, huevón. Nada. Absoluto, a ver. ¿Y tú en qué puesto estás? 10, en absoluto. Dice que está 10, absoluto. A ver, ¿esa hueá de dónde es, mano? Yo creo que es Perú, ¿ah? Perú o Bolivia debe ser, pero ¿sí o no? Puta, qué risa. Ya, mira, señores, escuchen bien. Ah, ya, a ver, por lo menos este Kuro juega mejor que, o sea, el tal Kuro de Indecopy, ya, juega por lo menos bien, creo, ya, comparado a esta, esto de acá es horrible, mano, este huevón, ya, este huevón,
A su madre, cringe, mano, es la palabra, mano. Cringe. Esa wey, yo recuerdo cuando hace 6 años empecé a jugar y digo, ¿qué mierda están hablando estos idiotas, huevón? Chibolos, ¿no? Niños, ¿no? De 15 años, 18 años, ¿no? Para mí es un niño, para mí es un niño, alguien de 18 años es un niño con responsabilidad nada más, ¿no? Niño de mierda, huevón. Decían cringe, ¿qué mierda hablan estos huevones? Yo decía. Resulta que cringe es un término así en inglés que es como si es que, no sé, huevón, como si sintieras algo de asco, ¿no? Ese es el término, ¿no? Pero mira, acá vamos a desenmascarar estos huevones. Señores, alguna vez lo he dicho y lo he dicho varias veces. Callers, ya, voy a bajar volumen. Callers, señores, realmente Callers, o sea, de facción, estamos hablando de facción, ojo, ya, facción, Noxrup, ya, Caller. ¿Qué más acá? Yelnas, quizás, huevón, pero puta, se jodió también este huevón, ¿no? Por estar de especial con el tal Laika Plo, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Qué más acá? Humphries lo intentó, pero puta, lo botamos, no sé, al final se fue a otro lado, GG, coloca ahí no sé qué hueva. ¿Juega o no juega este huevón? 8 de marzo, sí, no, está jugando, ¿no? 8 de marzo no, ya no juega, lo han baneado, pero no sé. Ya, ¿qué más? A ver, aquí, ¿qué más? King Jazz también era de Escalation, pero antes también era Blue Army, pe. King Jazz era Caller, pe, huevón. Andriucas también era Caller, a ver, ¿cuándo juega? No juega este huevón. 12 de marzo, 12 de marzo, ¿no? Casi no juega, 2026, poco juega, ¿no? Gonzolor, bueno. Entonces, nos hemos dedicado nosotros no sé, a lo nuestro, obviamente, ¿no? Pero yo no quiero descuidar mi puesto 2, mano. Entonces, acá el tal Kuro se jacta, pero ¿de qué? De matar randoms, huevón. Señores, escuchen bien, yo te doy acá un porcentaje. El 80% de mis victorias de PvP en facción cuando habían randoms en Limpur, ya, cuando eran yo con los randoms, yo los guiaba, me seguía, un montón de gente me seguía. A veces yo comparto solo, huevón, yo lo seguía, huevón. Ya en el evento de bandido, o sea, me seguían y yo lo seguía, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo estaba al frente y siempre había gente a mi lado, weón. O sea, yo no sé quién chucha era, casi siempre ha sido así, ¿no? No sé quién chucha era, pero siempre estaban cerca de mí, ¿no? Yo estaba en la front, weón, ahí puta jaleando, weón. Varias veces, ustedes han visto, han sido testigos en las transmisiones en directo, varias veces, ¿no? A los de Bridgewater ZBZ lo hemos reventado, weón. Ya, a la gente de Blinibla el tal Isoka, el tal Jaco, toda esa gente, huevo, al Pecala, todo lo hice mierda con puro random, y a veces sin parte. Un huevo de veces. Acá también, acá quién recuerdo, no sé quién recuerdo. Miss Canadian creo estaba, ¿no? Miss Canadian, huevón. También, la misma huevada. Acá en el norte, acá estaba aquí en Regulus también, la misma huevada, Regulus y a su gente, huevón. Es más, antes de él también estaba la Lady Chucky también, ¿no? Pero más que todo yo la conocí cuando ya éramos aliados. Yo una vez también me pasé el Ninjurs acá, ¿no? Y acá en Forster, acá estaba Andriucas, creo, y también estaba la gente de FCO, ¿no? El Discord de FCO, ¿no? De Forster. Entonces, mis batallas también inicialmente fueron con Liupak, que es un miembro del staff de Albion Online. A veces Andriucas también callaba acá, o el Yelnas también callaba acá, ¿no? Yo lo seguía y no jugaba. ¿No? Entonces, señores, mi ratio de peleas, la gran mayoría, 80% de mis peleas, o sea, de esas kills que tú ves acá, mira, el 80%, por así decirlo, de... ¿Dónde está esta hueva? Ya, el 80, no, casi 90% yo sí diría, asesinatos de PvP, de esas 13.000 kills que están acá, yo creo que 10.000 han sido por peleas ZBZ masivo, huevón. Ya, yo le Empire con los random matando ZBZ, 10.000, ¿ah? En cambio, estos huevones, he revisado y visto pura ratita, mano, matando, huevón. Este huevón, pura ratita matando, huevón. Oye, qué vergüenza. Qué asco, huevón. Pura ratita, huevón. Oye, mano, a mí me daría vergüenza, huevón. De verdad, pura ratita. En cambio, yo con puro random, puta, todo el mundo, huevón. ZBZ, a mí, yo sin miedo me metía y ganábamos, huevón. Pero ahora, ¿cuál es mi táctica? Como yo quiero fregarles la vida, malograrles la existencia a este par de idiotas. Lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo, es entrando con mis saltes cuando puedo, nada más. Cuando no puedo, no puedo, porque debe ser otra cosa más importante, obviamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, no me da la gana de entrar porque a veces me aburro, me quemo, huevón. Tanta la misma, es que es la monotonía, huevón, la misma huevada. ¿Ah? La misma mierda, huevón, monotonía en la canción de Shakira, huevón. Uy, qué asco, weón. Y entonces, o sea, y varias veces. Acá, por ejemplo, Linkus estaba acá en Tom High atacando la huevada. Acá le hemos ganado. Huevo y ves, acá también le hemos ganado. ¿Ah?
Es más, yo entro acá, llamo a la gente, entro con mi alter, escribo acá, ¿sabe qué? Acá hay pelea Don Han y viene un huevo de gente, huevón. La gente me reconoce, a veces yo estoy por ahí y dice, soy fan, me dicen por ahí, huevón. Obviamente porque son fans, pues no, son fans. No, la gente me reconoce. Ujú. En cambio, imagínate que sean dos, todavía dos Kurus, Kuru con huevada. Oye, mira, se ponen esos nombres, huevón. Ah, sin identidad, huevón, esa es la palabra, huevón. Sin identidad, no, qué increíble, huevón. Nah, pero bueno, entonces Linhur lamentablemente entró en ese declive organizacional de facciones de PvP masivo, ¿no? Ahora, ¿por qué no estoy acá en ZBC, en un gremio del anillo? Mano, estar acá también es otra huevada. ¿Ya? A mí me desgasta estar en estos gremios de mierda acá. También me desgasta mentalmente. Yo no tengo paciencia para estar soportando los gritos de un tarado. Ya, peor es el de española. O sea, en inglés sí es un poco más llevable, ¿no? Porque, puta, ya a veces no le entiendo, no sé qué mierda dirán. No, no, sí, de hecho lo entiendo, sí, lo entiendo, pero es más, son más suaves que los que escuchan. Me da más risa, huevón. Los cales en inglés. En cambio, los cales en español, puta, son unos flamers de mierda que luego te quieren dar reír y toda la huevada y toda la mierda. El tal Sorcerer rata, el tal Daliues también otra rata, huevón. Yo me smashé con Kool-Aid los HOs de los furros, huevón, en la Season 27. Hice un par de videos, los desmoralicé y se fueron a la mierda, ¿no? Y había gente que decía, no, nunca vas a tumbar la HO, huevón, de este mapa. Decía, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está huevada. Ah, ahí está, el Kool-Aid, acá está. ¿Dónde está su H de los furros? Ni mierda, huevón. ¿Por qué? Porque aprovecharon que se fue la gente a Europa y Asia. Regresando al punto inicial del video. Entonces, señores, amiguito, amiguita, te estoy dando contexto. Ya, te estoy dando contexto. Si tú te da la gana, estás pobre, estás chiquito, no tienes nada, ni un mamut, no tienes nada. ¿Quieres ser así algún día dentro de 6 años? No, esto yo ya tenía por lo menos la base de esto. La base de esto yo ya tenía, no sé, al segundo año creo, ¿no? El segundo año, tercer año así de chill nada más, porque hubo un momento en que dije, ya, voy a sacar armas 8-4, dije, porque todo estaba 8-3, ¿no? Y justo salió la hueva 8-4, pucha madre, ma. Y ya he estado mutando para esta huevada, ¿no? Entonces, acá te habla, señores, la experiencia, amiguito, amiguita, niño, niñita, vamos a hablar así también, ¿no? O sea, a veces hay jóvenes, adolescentes que escuchan mi voz, ¿no? Entonces no te dejes llevar, señores, no se dejen llevar, la verdad, por esa gente de mierda, la verdad. No se dejen llevar, es por las huevas. Por la wea, weón, la verdad. Nah, es más, yo cuando hago sorteos, puta, yo hago un sorteo de 2.8 millones en montura, ¿ya? Y a veces no recibo ni un solo a cambio. Sinceramente, a veces no recibo nada a cambio. Simplemente el apoyo de la gente, los miembros del canal que llevan acá ya, puta, que algunos están hasta 3 años conmigo, ¿ah? Muchas gracias. Se agradece bastante. ¿Ah? Yo acá te informo, te hablo de la realidad, te doy a veces un dato de economía, ¿no? Pero a los miembros del canal obviamente le doy más información. No, yo, por ejemplo, yo no podría pagarle a alguien, por ejemplo, una suscripción en Twitch, imagínate, ¿eh? Imagínate, huevón, para que haga un sorteo con toda la gente, huevón. ¿De qué? De una huevada, de una montura de mierda de 2.6 millones, ¿no? ¿De qué estoy hablando, gente? ¿De qué estoy hablando? Estoy acá, pe, mano. De esta basura de acá, pe, mira, de esta huevada. Imagínate dar esta huevada de montura, esta basura de acá, ¿no? Por cada 5 subs, ¿no? Esta basura de acá de montura. Ah, esa huevadita, ese chanchito, huevo. Oye, mano, qué vergüenza, huevón, mano. Uy, qué vergüenza, loco. Bueno, gente, ya ha sido mi reporte así de madrugada. Todo bonito, creo, ¿no? Para que entiendan el contexto. Señores, recuerden, yo no tengo bandera, pero, pero voy a ver la forma también de no bajar las kills, ¿no? De no bajar las kills del pego de ranking del top 2 pe, mano. No quiero bajar el top 2. ¿Qué querrá ese idiota, mano? ¿Pasarme? Pasar a Bonosna que tiene 31.000. Oye, hasta que yo una semana acá jugando bonito. Hago también la rata y participo en también sus peleas. Es más, esos huevones como está haciendo Twitch todo el día, puta, aparezco yo en modo fantasma, huevón. ¿Qué quiere decir modo fantasma? Y así, hasta que voy, le doy una heal nada más, me monto y cambio la otra facción y ya su muerte de esos huevones me cuentan también, obviamente. O sea, hago la del healer loco, hermano. Y ya está, ya. Listo, pero... Y ya sé que se conectan a partir de la 22 UTC. A partir de la 22 UTC están conectados hasta las 5 UTC. O sea, imagínate, 6 horas, huevón. A la mierda, huevón. Oye, mano, qué vergüenza, pobrecitos, mano. Tamare, mano, causa, huevón. Esa clase de vida, huevón. No, causa, gracias. Ahí nomás, mano, ahí nomás. Entonces ese fue mi reporte, gente. Ya. Deja tu like, comenta lo que quieras. Este video también cuenta para sorteos, sí.
Así como el que hice anteriormente del parche, también este de acá. Entonces sería cuánto, 2.8 más otro 2.8 ya serían casi 6 millones de silver que voy a dar en sorteo, ¿ya? ¿Ya? También deja acá tu nombre de alguien y participas. Deja un comentario también vas a participar. Es más, déjame cualquier comentario, mira, de verdad. Yo te respondo ahí, has ganado y ya depende de ti si es que me respondes con tu nombre de alguien online. ¿Ya? Así de simple, hermano. Y obviamente yo hago lo que es el filtro, que tengo que ver, no que sea una cuenta alta, hermano. No te voy a dar algo así caro, ¿no? Por así nomás. Yo ya veré la forma como hago el sorteo. Entonces, este video también, gente, ¿ya? Va para sorteo. Tienes que estar suscrito, tienes que dejar tu like, apoyar acá en YouTube. YouTube mejor, gente. YouTube es mucho mejor que Twitch, esa basura de huevada de plataforma, sinceramente, la verdad. Ya. Acá estamos, gente, estamos activos, estamos bien, estamos parados, carajo. Te lo dijo Live Empire.